El 30 de junio de 2024 se pospuso por tercera vez la inauguración del llamado Parque Ecológico del Lago de Texcoco, PELT, siendo pertinente observar detalles poco visibles u olvidados relacionados con esta obra planeada en 2012 antes de concluir el gobierno de Felipe Calderón, como consta en el libro blanco de dicho proyecto. Primero, el PELT se asienta en una superficie de más de 14,000 hectáreas en territorios orientales vecinos a la Ciudad de México y del Estado de México, dentro del que se encuentra el municipio de Chimalhuacán, entre otras localidades. Toda la zona del PELT se considera como área natural protegida. Sin embargo, hay una parte simbólica dentro de esos terrenos y también fuera que se conoce como Los Tlateles y que corresponde a la geografía de Chimalhuacán, siendo ahí donde actualmente miles de toneladas de cascajo, basura y otros materiales han sido depositados en terrenos de ese proyecto, sin que autoridad de cualquier nivel impida tal ilegalidad. Más aún, pareciera que también la propician. Incluso moradores de la zona señalan que la propia Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, ha depositado en el lugar material del dragado de los canales cercanos de Aguas Negras. Y lo más grave, de poco en poco ha iniciado la invasión con personas a dichos terrenos llamados Los Tlateles. Segundo, es importante resolver de fondo la situación jurídica de unos 300 ejidatarios chimalhuacanos, propietarios de casi 1,000 hectáreas de los mencionados tlateles, a quienes, si bien es cierto, cuando el extinto proyecto del aeropuerto inició obras, les fueron entregadas algunas sumas de dinero. Nunca se firmó documento alguno, por lo que la situación legal de los tlateles es incierta. Según el gobierno federal, los ejidatarios chimalhuacanos siguen siendo los dueños de esos terrenos llamados tlateles, pero al estar estos dentro del área natural protegida, no pueden disponer de ellos libremente, sino solo desarrollar proyectos sustentables, sin que exista ninguna información sobre esos proyectos y visiblemente tampoco recursos presupuestales visibles, aunque últimamente también, al fragor de la política, se especula con retomar la posible construcción de un parque industrial antes denominado Serau y ahora Citoch. Tercero, una extensa red de canales y ríos del oriente mexiquense encausan millones de metros cúbicos de aguas negras que tienen como destino final, además del drenaje profundo, dotar aparte de los más de 55 millones de metros cúbicos de agua a los distintos lagos y ciénegas de lo que hoy se ha denominado el PELT. En este sentido, parece impostergable la inversión y construcción inmediata de plantas de tratamiento de aguas residuales en el oriente, lo que llevaría necesariamente a reusar esas aguas tratadas antes de ser vertidas con toneladas de basura, también a través de esos canales y drenes al PELT. Cuarto, es indispensable también que se establezca una veda definitiva que impida seguir especulando con el suelo inhabitable en la zona oriente, específicamente junto a los terrenos del PELT, pues en la presente temporada de lluvias 2024 ha quedado al descubierto el enorme riesgo a que exponen su vida y salud quienes por necesidad de un lugar donde vivir se han establecido junto al llamado Dren 2 y el río de la Compañía, en su mayoría personas del México real, ese donde sobreviven de la pena de desperdicios, quienes desde hace bastantes años han convertido la frontera de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán en un enorme, incontrolable y peligroso depósito clandestino de basura, gases y lixiviados, que además de dañar su propia salud y parte de las vías de comunicación, de paso han afectado el medio ambiente. Por su parte, en tierras de labranza del municipio de Atenco han surgido preocupantes grietas en los últimos días, derivadas del desbordamiento del río Papalotla. Quinto, para que el PELT sea un auténtico parque disfrutable por todo aquel que lo desee, se requiere crear distintos accesos seguros, pues hasta ahora resulta imposible llegar a ese parque, empezando por el lado de Chimalhuacán. Los antecedentes. Tengo casi 40 años recorriendo por ahí y tierra lo que fuera el proyecto del lago de Texcoco, desde cuando la hoy autopista Peñón-Texcoco solo era una vía de terracería usada exclusivamente por personal de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SARCH, y de la Universidad de Chapingo, que eran quienes desarrollaban ese proyecto dirigido por el visionario ingeniero Gerardo Cruzan García. Ahora, aún con redes sociales y demás, mucha gente ignora que dentro de esos terrenos se desarrollaron importantes proezas como el criadero y rescate entre otras especies de animales como el venado cola blanca o la producción de superpastos resistentes al salitre. Además, desde luego del tratamiento y purificación de agua para consumo humano, entre otros beneficios ambientales indiscutibles. Llegó el año 2000.
Nuestra perdurable e imperfecta democracia trajo a un locuaz por presidente, quien quiso construir un aeropuerto dentro de esos mismos terrenos. La oposición fue feroz, sobre todo por los habitantes del municipio de Atenco, quienes pagaron su osada oposición con persecución y cárcel a manos del foxismo y del peñanietismo, debiéndose conformar el primero, con reencauzar la inversión, ampliando y construyendo la llamada Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la CDMX. Luego, entre 2006 y 2012, el mandatario Felipe Calderón no insistió en el aeropuerto, más bien se ocupó algo en ampliar en esa región la infraestructura hidráulica para controlar y desalojar los excedentes de aguas negras de la zona oriente que sufría y sigue padeciendo inundaciones como la de los últimos días de junio y julio de este 2024. Pasó el tiempo. En el año 2012 volvió el PRI a la presidencia y con él la imposición y el negocio foráneo nuevamente para construir un aeropuerto en esos mismos terrenos del extinto lago de Texcoco, cuya área en parte fue delimitada por una larguísima barda levantada, nada más y nada menos que por los militares. Era el año 2017. En nombre del progreso y la necesidad, iniciaba así la construcción de un aeropuerto diseñado y financiado en parte desde el extranjero, hasta que nuevamente hubo elecciones en México, y la nueva autoridad decidió en 2019 cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. Sin duda, esta fue una decisión muy controvertida, pues para entonces el NAIM llevaba un avance considerable, tanto en arquitectura como en inversión, cuya millonaria indemnización en dólares del presupuesto público se continúa pagando aún hoy a los inversionistas extranjeros. El resumen de esta historia es que unipersonalmente un presidente decidió construir un aeropuerto y otro detener esa obra, para dar paso al Parque Ecológico del Lago de Texcoco, PELT, obra que inició en 2 etapas desde el año 2020. Numeralia actual. Según la autoridad federal, el PELT se asienta en poco más de 14,000 hectáreas. El costo de las obras supera los 5,000 millones de pesos, habiéndose construido 270 hectáreas de zonas deportivas, culturales y recreativas, lo que convierte a ese parque urbano en uno de los más grandes del mundo, donde por ejemplo cabrían 40 estadios Azteca. Es 23 veces más grande que el bosque de Chapultepec en la CDMX o 43 veces más grande que el Central Park de Nueva York. Además, según el gobierno federal, el PELT preserva 250 especies de flora, 370 de fauna, unas 10 especies de hongo y musgos, además de albergar al 60% de aves mexiquenses y ser refugio anual entre agosto y noviembre de 153 especies de aves migratorias. Por último, dice el gobierno federal, se construyó un vivero de 10 hectáreas, se restauran 6 hectáreas de humedales, se instalaron 22.5 hectáreas de barreras rompevientos y campos de paneles solares, todo lo cual podrán disfrutar anualmente, según eso, más de 8 millones de visitantes, pero una vez que abre el lugar. Nadie me lo ha platicado. Esto es lo que he sabido y visto en relación al lago de Texcoco, aclarando que todo lo que ahí existe y sobrevive ha sido el producto del trabajo de muchos años de su rescate, pues como lago de Texcoco, ese lugar no existe desde hace ya algunos siglos, siendo sobre todo el desmesurado crecimiento urbano el que ha ido consumiendo esas reservas territoriales, por lo que de resolver los pendientes arriba mencionados, entre otros, sin duda dará certeza y futuro a esa obra denominada PELT, pues en las zonas aledañas han vuelto las severas inundaciones, aun cuando lo que urge son fuentes de trabajo y desarrollo, que paradójicamente, bien o mal, sí ofrecía por cientos el extinto aeropuerto, pero a cambio de la destrucción. Última reflexión. Igual que con el NAIM, con el PELT, la bonanza de algunos nuevos empresarios y pseudocontratistas que han incrementado sus fortunas es muy visible, pero esos son polvos de otros lodos.